Antes de comenzar esta increíble historia, cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Escribe el nombre de tu ciudad. Y ya que estás aquí, suscríbete al canal, dale like y vamos con nuestra historia. Hoy despido a esa mujer sin excusas. Estas palabras salieron de los labios de Eduardo Morales mientras aceleraba su Mercedes negro por las calles de Barcelona, con la mandíbula tensa y los nudillos blancos sobre el volante. A los 42 años, había levantado un imperio textil valorado en 6.000 millones de euros, trabajando desde el amanecer hasta altas horas de la madrugada. Pero esa tarde de octubre, una llamada telefónica había encendido una llama de sospecha que ahora ardía como un incendio en su pecho. La voz al otro lado había sonado preocupada, casi maternal. «Señor Morales, disculpe que lo moleste, pero creo que debería saber lo que está pasando en su casa. Esa niñera nueva no está haciendo bien su trabajo. Los niños necesitan mejor cuidado». La línea se había cortado antes de que pudiera preguntar quién era, pero las palabras resonaban en su cabeza como campanas de alarma. Eduardo jamás abandonaba su oficina en el distrito financiero antes de las 11 de la noche. Era su refugio, su forma de escape de la realidad que lo esperaba en casa. 2 bebés de 10 meses que tenían los mismos ojos castaños de Isabela, su esposa que había perdido la vida durante una complicación inesperada en el parto. Cada vez que miraba a Valentina y Sebastián, veía el rostro de la mujer que había sido su alma gemela durante 8 años de matrimonio. Y el dolor era tan intenso que literalmente le quitaba el aliento. Su estrategia había sido sumergirse en fusiones empresariales, adquisiciones internacionales y expansiones comerciales. Era más sencillo ser un fantasma en su propia mansión que enfrentar esos pequeños recordatorios vivientes de todo lo que había perdido para siempre. La mansión catalana del siglo XIX se alzaba imponente entre los pinos mediterráneos, sus balcones de hierro forjado brillando bajo la luz dorada del atardecer. Eduardo había comprado esa propiedad porque Isabela se había enamorado de sus jardines llenos de lavanda y sus techos de tejas rojas. Ahora le parecía más un museo costoso que un hogar, lleno de muebles antiguos y obras de arte, pero vacío del calor humano que Isabela había traído a cada rincón. Cuando abrió la puerta principal de madera tallada, esperaba ser recibido por el sonido que había llegado a temer más que cualquier cosa en el mundo. Los llantos desesperados e inconsolables de Valentina y Sebastián que habían caracterizado los últimos 10 meses de su existencia. En lugar de eso, una melodía suave flotaba desde algún lugar de la casa. Era una canción catalana tradicional, cantada con una voz femenina que transmitía una ternura que hizo que se le erizara la piel. Eduardo reconoció la melodía de su propia niñez, cuando su abuela solía cantársela durante las tardes de verano en Girona. Siguió el sonido a través del pasillo de mármol blanco, pasando por los salones elegantemente decorados que Isabela había diseñado con tanto amor. La música se hacía más clara a medida que se acercaba a la cocina, mezclándose con otros sonidos suaves, pequeños gorjeos de bebé y ocasionales risitas que le parecieron completamente irreales. Lo que descubrió al llegar al umbral de la cocina rústica con vigas de madera vista lo dejó completamente paralizado, como si hubiera presenciado un milagro. Sofía Mendoza estaba allí, pero no como había imaginado encontrarla. No estaba descuidando a los niños, ni hablando por teléfono mientras ellos lloraban abandonados. En cambio, se movía por la cocina con una gracia casi etérea, preparando lo que parecía ser comida casera mientras llevaba a ambos bebés sujetos a su torso mediante un elaborado sistema de portabebés gemelos. Valentina y Sebastián estaban completamente tranquilos, con sus caritas sonrosadas, relajadas contra el pecho de la joven mujer, siguiendo con sus ojitos cada movimiento que ella hacía.
Era una imagen que Eduardo no había presenciado en 10 largos meses. Sus hijos en paz absoluta, sin rastro de la agitación constante que los había caracterizado desde el nacimiento. Sofía cantaba mientras trabajaba, su voz melodiosa llenando la cocina de calidez. Llevaba un delantal de lino sobre su vestido sencillo y se había recogido el cabello castaño en una trenza suelta que le caía sobre el hombro. Sus movimientos eran fluidos y calculados, diseñados para no perturbar el sueño ligero de los bebés que descansaban contra ella. Eduardo pudo notar pequeños detalles que transformaban completamente la atmósfera de la cocina. Un ramo de flores silvestres en un jarrón de cerámica, el aroma a pan casero saliendo del horno, los biberones esterilizándose ordenadamente en una vaporera, todo dispuesto con un cuidado y atención que hablaban de amor genuino, no de simple cumplimiento del deber. Sebastián, quien habitualmente gritaba sin parar cada vez que veía a su padre, estaba profundamente dormido, con una sonrisa apenas perceptible en sus labios pequeños. Valentina tenía una manita aferrada suavemente a la blusa de Sofía, como si quisiera asegurarse de que no fuera a desaparecer. La escena era tan doméstica, tan llena de paz natural, que Eduardo sintió algo desconocido apretándole el pecho. En 10 meses de paternidad solitaria, nunca había visto algo tan hermoso como sus hijos durmiendo serenamente en los brazos de alguien que claramente los amaba. Sofía continuaba su canción, completamente ajena a que estaba siendo observada. Su voz tenía una calidad hipnótica, cargada de un cariño auténtico que resonaba en cada nota. Eduardo reconoció no solo la melodía de su infancia, sino también la forma particular de cantarla, con los pequeños adornos vocales que su abuela solía agregar. Cuando Sofía se dio la vuelta para revisar algo en el horno, sus ojos se encontraron directamente con los de Eduardo. El tiempo se detuvo. Su rostro se puso pálido instantáneamente, y sus manos volaron automáticamente hacia los bebés en un gesto protector, como si quisiera defenderlos de alguna amenaza invisible. Señor Morales, su voz tembló visiblemente mientras comenzaba a balbucear explicaciones nerviosas. No esperaba que llegara tan temprano. Los bebés estaban muy inquietos en sus cunas y pensé que tal vez si los mantenía cerca de mí mientras preparaba su comida, parecían más calmados de esta manera. Pero si he hecho algo indebido, Eduardo no respondió inmediatamente. Estaba absorto observando cada detalle de esa escena que contradecía completamente sus expectativas. Sus hijos, los mismos bebés que lo hacían sentir como un padre completamente incompetente, estaban durmiendo como angelitos en brazos de una mujer que había planeado despedir. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? La pregunta salió de su boca antes de que pudiera procesarla completamente. Su voz sonaba ronca, cargada de una emoción que no sabía identificar. Sofía dudó, sus ojos aún reflejando pánico. Desde el primer día, señor. Estudié psicología infantil y sé que los bebés de esta edad aún necesitan contacto físico constante. Es como si todavía echaran de menos, el calor materno. Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de la sensibilidad del tema. Eduardo se acercó lentamente, como si se aproximara a algo mágico que podría desvanecerse si hacía movimientos bruscos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pudo observar los detalles de los rostros de sus hijos, las pestañas largas de Sebastián, las mejillas rosadas de Valentina, esa expresión de contentamiento absoluto que nunca antes había presenciado. Era como si estuviera viendo a Valentina y Sebastián por primera vez, no como dolorosos recordatorios de Isabela, sino como los pequeños seres humanos únicos e individuales que realmente eran. Nunca han estado así conmigo, confesó Eduardo, permitiendo que una vulnerabilidad que mantenía cuidadosamente oculta se filtrara en su voz. Siempre lloran cuando me ven. Siempre. Sofía lo observó con una expresión gentil.
sus ojos marrones llenos de una comprensión que lo sorprendió profundamente. Señor Morales, los bebés perciben todo. Sienten cuando estamos ansiosos, tristes o asustados. No es culpa suya, ha pasado por algo terrible. Ellos solo necesitan sentir que es seguro estar cerca de usted. En ese momento, Sebastián abrió sus ojitos castaños, idénticos a los de Isabela, y en lugar del llanto habitual que siempre acompañaba el contacto visual con su padre, el bebé simplemente lo miró con curiosidad tranquila. Luego hizo algo que casi detuvo el corazón de Eduardo. Sonrió. Una sonrisa pequeña y sin dientes, pero una sonrisa genuina, dirigida específicamente hacia él. Sofía notó la reacción de Eduardo. El poderoso empresario que había construido un imperio estaba con los ojos humedecidos, observando a su hijo sonreírle por primera vez en 10 meses. Él lo reconoce, susurró suavemente. Sabe que usted es su papá. Solo estaba esperando a que estuviera listo para recibirlo. Eduardo extendió un dedo vacilante y Sebastián lo agarró con su manita diminuta, apretando con una fuerza sorprendente para un bebé tan pequeño. Valentina también despertó en ese momento y en lugar de llorar, miró a su padre con sus ojos expresivos, como si lo estuviera reconociendo verdaderamente por primera vez. ¿Cómo lo lograste? La pregunta de Eduardo era casi un susurro reverente. ¿Cómo conseguiste que estuvieran así, en paz? Amor, señor, respondió Sofía con simplicidad absoluta. Solo necesitaban sentir que alguien los amaba genuinamente. No como una obligación laboral, sino como las pequeñas personas maravillosas que merecen todo el cariño del mundo. Eduardo miró realmente a Sofía por primera vez desde que la había contratado un mes atrás. Vio a una mujer joven con ojos inteligentes y bondadosos, manos delicadas pero firmes, que trataba a sus hijos como si fueran sus propios tesoros preciados. Vio a alguien que había devuelto algo a su hogar, que pensaba había perdido para siempre, la sensación de verdadero calor familiar. Sofía, dijo finalmente, sorprendiéndose a sí mismo al usar su nombre de pila, ¿podrías enseñarme? ¿Enseñarme a ser su padre? La pregunta salió cargada de una humildad que sorprendió a ambos. Ahí estaba Eduardo Morales, uno de los hombres más influyentes de Cataluña, admitiendo que no sabía cómo amar a sus propios hijos. Sofía lo miró con una expresión tierna, sus ojos oscuros llenos de comprensión. Usted ya es su padre, señor Morales. Solo necesita dejar de tener miedo de serlo. Con cuidado infinito, Sofía comenzó a desatar uno de los portabebés, liberando a Valentina. ¿Qué le parece si comienza sosteniéndola? Está muy tranquila ahora. Eduardo dudó, sus manos temblando ligeramente. Habían pasado semanas desde la última vez que había intentado cargar a los bebés, siempre con miedo de provocar sus llantos. Pero Sofía lo alentó con una sonrisa cálida y lentamente extendió los brazos para recibir a su hija. Valentina lo miró directamente a los ojos cuando la sostuvo y para asombro de Eduardo no lloró. En cambio, llevó una manita pequeña a su rostro, tocando su mejilla con curiosidad inocente. El corazón de Eduardo pareció explotar de emoción. Su hija lo estaba reconociendo, lo estaba tocando sin miedo, sin agitación. «Es hermosa», murmuró con voz entrecortada. «Los dos son perfectos». «Son sus hijos, señor Morales», dijo Sofía gentilmente. «Y lo aman. Solo estaban esperando a que usted estuviera preparado para recibir ese amor». En ese momento, algo fundamental se quebró dentro de Eduardo. Todas las barreras que había construido, toda la frialdad que había cultivado para protegerse del dolor, se desmoronaron de una vez. Sostuvo a Valentina contra su pecho y por primera vez desde la muerte de Isabela, lloró abiertamente. Sofía, percibiendo su emoción, se acercó y suavemente puso su mano en su hombro. «Está bien», susurró. «El dolor no desaparecerá, pero no tiene que impedirle amar a las personas que aún están aquí».
Eduardo la miró a través de las lágrimas, realmente viéndola por primera vez. Había algo en sus ojos marrones que hablaba de dolor propio, de pérdida personal. ¿Y tú, Sofía? ¿Tú también has perdido a alguien importante? Sofía vaciló, luego asintió lentamente. Mi hermano menor murió en un accidente cuando yo tenía 23 años. Era mi única familia después de que nuestros padres murieran cuando éramos adolescentes. Quedé completamente sola. Por eso cuidas también de ellos, comprendió Eduardo. Entiendes lo que significa estar solo. Quizás, admitió Sofía, pero también porque Valentina y Sebastián son niños especiales. Tienen algo mágico. Solo necesitaban a alguien que reconociera esa magia. Eduardo pasó el resto de esa tarde en la cocina, aprendiendo de Sofía cómo interpretar los diferentes tipos de llanto de Sebastián, cómo hacer reír a Valentina, cómo preparar los biberones a la temperatura exacta que preferían. Por primera vez en 10 meses se sintió conectado con sus hijos, no como un extraño aterrador, sino como un padre que estaba aprendiendo a amar. Cuando finalmente se preparó para retirarse a su estudio para trabajar, algo inédito sucedió. Sebastián extendió sus bracitos hacia él, como queriendo un abrazo de despedida. Eduardo lo cargó, y el bebé se acurrucó contra su pecho, emitiendo un suspiro satisfecho. «Va a extrañarlo durante la noche», observó Sofía, y había algo en su voz que hizo que Eduardo se detuviera. «¿Y tú, Sofía?», preguntó impulsivamente. «¿Tú también vas a extrañarme?». La pregunta los sorprendió a ambos igualmente. Sofía se sonrojó, desviando la mirada, pero no antes de que Eduardo viera algo flotando en sus ojos oscuros, algo que hizo que su corazón se acelerara de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Creo que Valentina y Sebastián son más felices cuando usted está cerca», respondió diplomáticamente, pero su voz tembló ligeramente al decirlo. Esa noche, Eduardo se quedó despierto en su estudio, pero por primera vez en meses no pudo concentrarse en los números y proyecciones financieras. En su mente resonaban solamente las imágenes de esa tarde, la serenidad de sus hijos, la naturalidad de Sofía, la sonrisa de Sebastián dirigida específicamente hacia él. Había algo floreciendo en su pecho, algo que había enterrado tan profundamente que pensó que nunca volvería a sentir. Por primera vez desde la muerte de Isabela, Eduardo Morales no quería huir de su hogar. De hecho, estaba ansioso por el amanecer, no solo para ver a Valentina y Sebastián, sino también para ver a Sofía, para observar cómo se movía por la casa con esa gracia natural, cómo cantaba para los bebés, cómo sonreía cuando pensaba que nadie la estaba observando. Pero lo que Eduardo no sabía era que esa transformación milagrosa que había comenzado esa tarde era solo el comienzo de una historia que pondría a prueba todo lo que creía saber sobre el amor, la confianza y la familia. Porque Sofía Mendoza tenía sus propios secretos guardados en el corazón y había alguien observando desde las sombras. Alguien que no tenía ninguna intención de permitir que Eduardo Morales encontrara la felicidad nuevamente. Los días que siguieron a ese primer encuentro transformaron la mansión Morales de una manera que parecía obra de magia pura. Eduardo había comenzado a llegar a casa cada tarde a las 6, abandonando por primera vez en años las reuniones nocturnas que solían extenderse hasta altas horas. La casa que antes permanecía sumida en un silencio sepulcral ahora vibraba con sonidos de vida, risas infantiles, melodías suaves y conversaciones cálidas que flotaban desde cada habitación.
Sofía había reorganizado discretamente varios espacios para hacerlos más acogedores para los bebés. El gran salón ahora tenía una alfombra mullida donde Valentina y Sebastián podían jugar seguros. La terraza se había convertido en un área de recreo con juguetes apropiados para su edad, y la cocina había adquirido un ambiente más hogareño, con pequeños toques personales que hablaban de cuidado genuino. Una mañana de noviembre, mientras la brisa mediterránea agitaba las cortinas de lino blanco, Eduardo bajó temprano al nursery y encontró a Sofía sentada en la mecedora de roble que Isabela había elegido, leyéndoles a los bebés un cuento ilustrado sobre dragones amigables. Valentina y Sebastián estaban completamente absortos, señalando las coloridas ilustraciones con sus deditos, mientras emitían pequeños sonidos de asombro. El sonido de las risas de sus hijos lo impactó como un rayo. Era la primera vez en 10 meses que los escuchaba reír de verdad, y el sonido era tan puro, tan lleno de alegría inocente, que sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Buenos días», dijo suavemente para no asustarlos, pero Sofía se sobresaltó de todos modos, levantándose rápidamente con expresión avergonzada. «Señor Morales, discúlpeme, comenzó, pero él levantó la mano para detenerla. «Por favor, continúa», dijo, sorprendiéndose por la calidez en su propia voz. Me gustaría quedarme a escuchar». Sofía dudó un momento, luego volvió a sentarse, retomando la lectura con la misma naturalidad de antes. Eduardo se acomodó en un sillón cercano, observando fascinado cómo ella parecía conocer instintivamente cada preferencia de Valentina y Sebastián. Sabía que a Valentina le gustaban más las páginas con animales, mientras que Sebastián se emocionaba con los colores brillantes. Conocía el momento exacto en que cada uno necesitaría atención individual y cuándo preferían jugar juntos. «¿Cómo sabes todas estas cosas sobre ellos?», preguntó Eduardo, genuinamente intrigado. Sofía sonrió tímidamente. «He estado observándolos mucho, señor. Cada bebé es un mundo único, con su propia personalidad y necesidades específicas. Sebastián es más aventurero, le gusta explorar y tocar todo. Valentina es más contemplativa, prefiere observar antes de actuar». Eduardo se dio cuenta de que en 10 meses nunca había notado estas diferencias entre los mellizos. Para él, simplemente eran 2 pequeñas criaturas que lloraban constantemente y lo hacían sentir completamente inadecuado como padre. Pero Sofía había visto en ellos personalidades individuales. Había tomado el tiempo para conocerlos como pequeños seres humanos únicos. «Sofía», dijo vacilante, «¿podrías enseñarme más, ayudarme a conocer realmente a mis hijos?» La pregunta salió cargada de una vulnerabilidad que sorprendió a ambos. Eduardo Morales, uno de los empresarios más respetados de España, estaba admitiendo que no sabía cómo conectar emocionalmente con sus propios hijos. Sofía lo miró con una expresión comprensiva, sus ojos marrones reflejando bondad genuina. «Usted ya los conoce más de lo que cree, señor Morales. Solo necesita confiar en sus instintos paternales». Fue entonces cuando Sofía tomó una decisión que cambiaría todo entre ellos. Con cuidado, levantó a Sebastián y se lo extendió a Eduardo. «¿Qué le parece si empezamos con algo simple? Sebastián está muy tranquilo ahora. Sería un buen momento para que ustedes 2 se conozcan mejor». Eduardo vaciló, sus brazos temblando ligeramente. Habían pasado semanas desde que había intentado cargar a los bebés, siempre temeroso de provocar sus llantos. Pero Sofía lo animó con una sonrisa cálida y gradualmente recibió a su hijo en sus brazos. Sebastián lo miró directamente a los ojos cuando lo sostuvo, y para sorpresa de Eduardo, no solo no lloró, sino que llevó una manita pequeña al rostro de su padre, explorando sus facciones con curiosidad fascinada.
El corazón de Eduardo se sintió como si fuera a estallar de emoción. «Es increíble», murmuró con voz entrecortada. «Es como si fuera la primera vez que realmente me ve». «Es porque es la primera vez que usted está verdaderamente presente», observó Sofía suavemente. «Los bebés sienten todo. Cuando estamos relajados y abiertos, ellos también lo están». En ese momento, algo se rompió definitivamente dentro de Eduardo. Todas las barreras emocionales que había construido después de la muerte de Isabela comenzaron a desmoronarse. Sostuvo a Sebastián contra su pecho y, por segunda vez, desde que había perdido a su esposa, permitió que las lágrimas fluyeran libremente. Sofía, intuyendo su dolor, se acercó y gentilmente puso su mano en su hombro. «El dolor nunca desaparece completamente», susurró, «pero no tiene que definir el resto de su vida. Isabela querría que fuera feliz, que fuera el padre maravilloso que sé que puede ser». Eduardo la miró a través de las lágrimas, notando por primera vez la sabiduría que brillaba en los ojos de alguien tan joven. «¿Cómo sabes tanto sobre el dolor, Sofía? ¿Qué te pasó realmente?» Sofía bajó la mirada, sus dedos jugando nerviosamente con el borde de su blusa. «Mi hermano Diego tenía solo 18 años cuando murió. Íbamos en moto juntos y un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo. Yo sobreviví con heridas menores, pero él...» Su voz se quebró. «Murió en mis brazos camino al hospital». «Dios mío, Sofía, lo siento mucho. Diego era mi única familia después de que nuestros padres murieran en un incendio cuando yo tenía 16 años. Después del accidente me quedé completamente sola en el mundo. Por eso entiendo lo que significa perder a alguien que amas más que a tu propia vida». Eduardo sintió una conexión profunda con esta mujer que había experimentado pérdidas tan devastadoras a una edad tan joven. «¿Cómo lograste seguir adelante?» «Al principio no pude», admitió Sofía. «Pasé 2 años apenas existiendo, estudiando psicología, porque pensé que podría ayudarme a entender mi propio dolor. Pero fue cuando comencé a trabajar con niños que encontré mi propósito. Los niños tienen una capacidad increíble para sanar corazones rotos, si les permitimos hacerlo». Eduardo pasó el resto de esa mañana aprendiendo de Sofía. Ella le enseñó cómo interpretar las diferentes expresiones faciales de Valentina, cómo Sebastián prefería ser mecido en círculos mientras que su hermana se calmaba mejor con movimientos verticales suaves. Le mostró cómo ambos respondían a diferentes tonos de voz y cómo sus personalidades únicas ya estaban emergiendo claramente. Cuando finalmente se preparó para irse al trabajo, Eduardo experimentó algo completamente nuevo. No quería marcharse. Por primera vez en 10 meses, prefería quedarse en casa con sus hijos antes que escapar a la oficina. «Sofía», dijo antes de irse, «gracias por todo lo que estás haciendo por nosotros». Ella sonrió, pero había algo en sus ojos que sugería que sus palabras significaban más para ella de lo que él podía imaginar. «No me agradezca, señor Morales. Ellos también me están sanando a mí». Esa tarde, Eduardo hizo algo revolucionario. Canceló una reunión importante con inversores japoneses y llegó a casa a las 5 para pasar la tarde completa con Valentina y Sebastián. Los encontró en el jardín con Sofía, explorando las texturas de diferentes hojas, mientras ella les enseñaba los nombres de los colores en catalán e inglés. «Papá llegó», exclamó Sofía cuando lo vio, y el corazón de Eduardo dio un vuelco al escuchar esa palabra pronunciada con tanta naturalidad y cariño. Valentina y Sebastián se giraron hacia él simultáneamente, y ambos extendieron sus bracitos como si lo hubieran estado esperando. Esa noche, después de bañar juntos a los bebés, una rutina que se estaba volviendo sagrada para ambos, Eduardo y Sofía se sentaron en la terraza compartiendo una cena ligera mientras los sonidos del Mediterráneo creaban una banda sonora perfecta para sus conversaciones cada vez más íntimas. «Sofía»,
dijo Eduardo de repente. ¿Alguna vez has pensado en tener tu propia familia? ¿Tus propios hijos? Sofía permaneció en silencio durante un largo momento, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo catalán. Solía soñar con eso, confesó, pero después de perder a Diego, me cerré a la posibilidad. El dolor de amar y perder era demasiado intenso. Decidí que era más seguro vivir sin arriesgar mi corazón nuevamente. ¿Y ahora?, preguntó Eduardo, su voz más suave. Sofía lo miró directamente a los ojos. Ahora he descubierto que hay diferentes tipos de amor, señor Morales. El amor que elegimos, el amor que construimos día a día, puede ser tan real y poderoso como cualquier vínculo de sangre, a veces incluso más. Eduardo sintió que algo fundamental se movía en su pecho. Sofía no estaba hablando solo de Valentina y Sebastián. Estaba hablando de los tres, de la pequeña familia que habían comenzado a formar sin siquiera darse cuenta. Eduardo, dijo de repente, cuando estemos solos, quiero que me llames Eduardo. Y quiero que sepas que estos últimos meses has transformado nuestras vidas de maneras que ni siquiera puedo expresar. Sofía se sonrojó visiblemente, incluso bajo la luz tenue de la terraza. Eduardo, yo también siento que algo ha cambiado. Cuando llegué aquí, pensé que era solo un trabajo temporal, pero Valentina y Sebastián se han convertido en... bueno, se sienten como mis propios hijos. ¿Y yo?, preguntó Eduardo, su voz apenas un susurro. ¿Qué sientes por mí? La pregunta quedó suspendida en el aire nocturno como una promesa no pronunciada. Sofía lo miró con los ojos brillantes, sus labios ligeramente entreabiertos. Siento que... comenzó, pero fue interrumpida por el llanto suave de Valentina a través del monitor del bebé. Se levantaron juntos para verificar a los niños, pero cuando llegaron al nursery, descubrieron que Valentina ya se había vuelto a dormir, simplemente había hecho algunos ruidos mientras soñaba. Sebastián dormía profundamente a su lado, con una sonrisa apenas perceptible en sus labios pequeños. Mientras permanecían allí, observando a los bebés dormir, Eduardo sintió una paz que no había experimentado en años. Esta era su familia. No la que había planeado, no la que había imaginado, pero la familia que el destino le había dado. Sofía, susurró en la penumbra del nursery, creo que me estoy enamorando de ti. La confesión salió de sus labios antes de que pudiera detenerla. Sofía se volvió hacia él con los ojos muy abiertos, su respiración visiblemente acelerada. Eduardo, murmuró, pero él continuó. Sé que puede parecer imposible. Sé que venimos de mundos diferentes. Pero en estos meses me has enseñado más sobre lo que realmente importa en la vida de lo que aprendí en 42 años. Me has ayudado a ser el padre que quería ser. Me has devuelto la capacidad de amar. Sofía lo miró con lágrimas brillando en sus ojos. Yo también me he enamorado de ti, confesó en un susurro. No del empresario exitoso que el mundo ve, sino del hombre gentil y vulnerable que se esconde detrás de toda esa fuerza, del padre increíble en el que te has convertido. Eduardo se acercó lentamente, tomando su rostro entre sus manos. Entonces, ¿qué hacemos con esto que sentimos? No lo sé, admitió Sofía. Solo sé que no quiero estar en ningún otro lugar que no sea aquí, con ustedes tres. Eduardo la besó entonces, suave y tiernamente, un beso que prometía protección, amor verdadero y un futuro construido juntos. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos, lágrimas de esperanza, de gratitud por haberse encontrado en las circunstancias más inesperadas. En ese momento, desde el monitor del bebé, llegó un pequeño suspiro de Sebastián, como si hubiera sentido la magia del momento incluso en sus sueños. Eduardo y Sofía sonrieron, sabiendo que habían cruzado una línea invisible que los convertiría para siempre en una verdadera familia. Pero mientras celebraban silenciosamente este nuevo capítulo de sus vidas, no sabían que alguien había estado observando la casa desde el jardín esa misma noche.
Una figura oculta entre los cipreses, alguien que había estado monitoreando cada movimiento de Eduardo durante semanas, alguien que se sintió profundamente molesto al presenciar esta escena de felicidad doméstica. Doctor Patricio Herrera, socio minoritario de Textiles Morales y antiguo compañero de Universidad de Isabela, bajó los prismáticos con una expresión sombría. Había hecho esa llamada anónima semanas atrás, esperando que Eduardo despidiera a la niñera y regresara al estado de depresión autoimpuesta que lo había vuelto vulnerable y manipulable en los negocios. Patricio había estado orquestando cuidadosamente una maniobra para adquirir control mayoritario de la empresa, aprovechándose del estado emocional deteriorado de Eduardo. Tenía inversionistas extranjeros dispuestos a pagar fortunas por las acciones, siempre y cuando pudiera demostrar que Eduardo no estaba capacitado para liderar la compañía. Pero ahora, viendo a Eduardo claramente recuperado, enamorado y completamente presente en la vida de sus hijos, Patricio comprendió que necesitaría una estrategia mucho más destructiva. Tendría que atacar exactamente donde sabía que podía causar el máximo daño, el pasado oculto de Sofía Mendoza. Porque lo que nadie sabía, ni siquiera Eduardo, era que Patricio había estado investigando exhaustivamente el historial de la joven niñera y había descubierto secretos que podrían no solo destruir la reputación de Sofía, sino también romper el corazón de Eduardo de una manera que quizás nunca pudiera recuperarse. Patricio sonrió fríamente en la oscuridad. Había encontrado exactamente la información que necesitaba para separar a esta pareja y recuperar el control sobre su antiguo amigo. Solo era cuestión de elegir el momento perfecto para atacar. 3 meses habían transcurrido desde aquella noche mágica en el nursery, donde Eduardo y Sofía se habían confesado su amor mutuo. La mansión Morales se había transformado en un verdadero hogar, lleno de risas infantiles, música suave y la calidez que solo una familia unida puede crear. Valentina y Sebastián, ahora de 13 meses, caminaban por la casa con la confianza de niños que se sabían profundamente amados. Eduardo había reducido drásticamente sus horarios laborales, delegando más responsabilidades en su equipo para poder estar presente en cada momento importante de la vida de sus hijos. Las mañanas comenzaban con desayunos familiares en la terraza, las tardes se llenaban de juegos en el jardín y las noches terminaban con cuentos compartidos y canciones de cuna cantadas a dúo por Eduardo y Sofía. La transformación en Eduardo era evidente para todos los que lo conocían. Sus colaboradores más cercanos notaron que había recuperado la creatividad y la pasión por los negocios que había caracterizado sus primeros años como empresario. Era como si haber encontrado el equilibrio entre la vida personal y profesional hubiera liberado una energía que había estado reprimida durante meses. Una mañana de febrero, mientras Sofía preparaba el desayuno y los pequeños jugaban en sus sillas altas, Eduardo recibió una llamada que cambiaría todo. Era de doctor Patricio Herrera, quien solicitaba una reunión urgente sobre asuntos delicados relacionados con la seguridad de la familia Morales. «Eduardo, amigo mío», dijo Patricio con una voz que resumaba falsa preocupación, «necesito hablar contigo personalmente. He descubierto información muy perturbadora sobre Sofía que creo que debes conocer antes de que sea demasiado tarde». Eduardo sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿De qué estás hablando, Patricio? No puedo discutir esto por teléfono. Es demasiado serio. Reúnete conmigo en mi oficina esta tarde». Y Eduardo, «Ven solo, por el bien de Valentina y Sebastián». La conversación terminó dejando a Eduardo con una sensación terrible en el estómago. Patricio había sido el mejor amigo de Isabela durante la universidad. Había estado presente en su boda. Había llorado con él en el hospital el día que ella murió.
Si estaba preocupado por algo relacionado con Sofía, tenía que ser algo realmente grave. Esa tarde, Eduardo se dirigió al despacho de Patricio en el distrito financiero con el corazón pesado. La oficina estaba ubicada en uno de los rascacielos más exclusivos de Barcelona, decorada con muebles de diseñador y obras de arte contemporáneo que reflejaban el éxito profesional de su ocupante. Patricio lo recibió con una expresión grave que inmediatamente puso a Eduardo en estado de alerta máxima. «Eduardo, hermano», comenzó Patricio, señalando una silla de cuero frente a su escritorio. «Lo que voy a contarte será muy difícil de escuchar, pero tienes derecho a conocer la verdad completa sobre la mujer en la que has depositado tu confianza. Ve directo al punto, Patricio». Patricio abrió un expediente voluminoso y comenzó a sacar documentos uno por uno. «Contraté a los mejores investigadores privados de España para verificar el pasado de Sofía Mendoza. Lo que descubrieron es profundamente inquietante». Eduardo sintió que su mandíbula se tensaba involuntariamente. «¿Qué tipo de información?» «Primero, sobre la muerte de su hermano. Sofía te dijo que murió en un accidente de motocicleta causado por un conductor ebrio, ¿correcto?» Patricio hizo una pausa teatral. «La verdad es mucho más complicada. Sofía estaba conduciendo la motocicleta esa noche. Había bebido en una fiesta universitaria y perdió el control del vehículo al tomar una curva a exceso de velocidad». Eduardo sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «Eso no puede ser cierto». «Hay más», continuó Patricio implacablemente. «Sofía sobornó a testigos y manipuló evidencia para culpar a un conductor inexistente. Su hermano murió por su negligencia, Eduardo, y ella ha estado mintiendo sobre eso durante años». Eduardo se levantó bruscamente, pero Patricio levantó la mano para detenerlo. «Espera, hay algo más grave». Mostró otra serie de documentos. Después de la muerte de Diego, Sofía desarrolló problemas severos de adicción. Estuvo internada en una clínica de rehabilitación durante 6 meses. Los registros médicos muestran episodios de violencia, mentiras compulsivas y comportamiento manipulador. «Esto es imposible», murmuró Eduardo, pero su voz carecía de convicción. «Eduardo, tengo fotografías de Sofía saliendo de la clínica, documentos médicos que confirman su historial psiquiátrico, testimonios de personas que la conocieron durante ese periodo». Patricio extendió una carpeta gruesa. «Una mujer con ese tipo de inestabilidad mental, que se acerca a un viudo vulnerable y adinerado con 2 bebés pequeños, ¿no te parece sospechosamente conveniente?». Patricio sacó entonces una fotografía que hizo que el mundo de Eduardo se tambaleara. Era Sofía, claramente reconocible, abrazando íntimamente a un hombre mayor en lo que parecía ser un restaurante caro. Ambos llevaban ropa elegante y parecían estar celebrando algo importante. «Esta foto fue tomada 2 días antes de que comenzara a trabajar para ti», explicó Patricio con falsa compasión. «El hombre es Ramón Vidal, conocido por, digamos, ayudar a mujeres jóvenes y atractivas a conseguir empleos lucrativos con hombres ricos y solitarios. Es una especie de intermediario especializado en este tipo de arreglos». Eduardo miró la fotografía sintiendo como si alguien le hubiera arrancado el corazón del pecho. La Sofía de la imagen parecía completamente diferente de la mujer tímida y vulnerable que había conocido. Parecía segura de sí misma, calculadora, como alguien ejecutando un plan cuidadosamente diseñado. «Eduardo», dijo Patricio con voz aparentemente consoladora, «sé que esto es devastador. Isabela era como una hermana para mí, y no puedo permitir que alguien se aproveche de su memoria y de sus hijos. Esta mujer vio una oportunidad perfecta, un viudo rico y emocionalmente vulnerable con 2 bebés que necesitaban cuidado. Era el blanco perfecto». La mención de Isabela fue como un puñal directo al corazón de Eduardo. «¿Estás seguro de toda esta información?».
Tengo 3 investigadores diferentes que confirmaron independientemente cada detalle. Eduardo, sé que la amas, o crees que la amas, pero todo ha sido una actuación elaborada. Sofía Mendoza es una mujer peligrosa y manipuladora que está usando a tus hijos para asegurar su futuro financiero. Eduardo salió de la oficina de Patricio en estado de shock total, conduciendo hacia casa en piloto automático, mientras su mente luchaba por procesar la información devastadora que acababa de recibir. Durante el trayecto, cada momento compartido con Sofía se transformó en su memoria. Cada sonrisa ahora parecía calculada. Cada gesto de ternura se convertía en una actuación. Cada palabra de amor sonaba falsa y manipuladora. Cuando llegó a la mansión, encontró a Sofía en el salón principal con Valentina y Sebastián, enseñándoles una nueva canción infantil mientras tocaba el piano de cola que Isabela había amado tanto. La escena que habitualmente derretía su corazón ahora le causaba una náusea física. ¿Era todo una farsa elaborada? ¡Eduardo! Sofía sonrió radiante cuando lo vio, pero su expresión cambió inmediatamente al notar su palidez extrema. ¿Qué te pasa? Pareces enfermo. Tenemos que hablar, dijo él con una voz que ni él mismo reconoció. A solas. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Había algo en la expresión de Eduardo que jamás había visto antes. Una frialdad glacial. Una distancia que le recordó dolorosamente al hombre cerrado emocionalmente que había sido antes de enamorarse. Después de llevar a Valentina y Sebastián al nursery con la nueva niñera temporal, Eduardo condujo a Sofía a su oficina privada. Ella se sentó en la silla frente al imponente escritorio de nogal, sintiéndose súbitamente como una empleada convocada para una reunión disciplinaria. «Sofía», comenzó Eduardo, su voz cuidadosamente controlada para no revelar la tormenta emocional que rugía en su interior. «Necesito que seas completamente honesta conmigo sobre tu pasado. Todo tu pasado». ¿Mi pasado? Sofía parecía genuinamente confundida. «Eduardo, ¿qué está pasando? Me estás asustando. Cuéntame otra vez sobre la muerte de tu hermano Diego». Sofía palideció visiblemente, una sombra de dolor cruzando sus ojos como una nube oscura. «Ya te conté esa historia. Murió en un accidente de motocicleta. ¿Por qué me preguntas esto otra vez? Pero no me dijiste que tú estabas conduciendo, que habías estado bebiendo, que fue tu culpa». El color se drenó completamente del rostro de Sofía, como si alguien hubiera abierto una válvula. ¿Quién te dijo eso? ¿Eso importa? Lo que importa es que me mentiste deliberadamente. Sofía se puso de pie abruptamente, sus manos temblando visiblemente. «No te mentí, Eduardo. Simplemente no te conté todos los detalles porque son demasiado dolorosos. Sí, yo estaba conduciendo esa noche. Sí, había bebido un poco en una fiesta, pero no estaba ebria. El accidente no fue culpa mía, fue por la lluvia y una curva mal señalizada. ¿Y los sobornos? ¿La manipulación de evidencia?» Sofía parecía como si hubiera recibido una bofetada física. «¿Sobornos? Eduardo, ¿de qué estás hablando? Nunca hice nada así». Eduardo sacó el expediente que Patricio le había dado y comenzó a mostrarle documentos uno por uno. «¿Y tu internación en una clínica de rehabilitación? ¿Los problemas de adicción? ¿Los episodios de violencia?» Sofía miró los papeles con incredulidad creciente. «Eduardo, estos documentos están falsificados. Nunca estuve en rehabilitación. Nunca tuve problemas de drogas. Después de la muerte de Diego, sí recibí terapia psicológica para superar el trauma y la culpa, pero eso es completamente diferente». «¿Y esta fotografía?» Eduardo puso la imagen sobre el escritorio como si fuera evidencia en un juicio. «2 días antes de empezar a trabajar aquí, celebrando con un hombre que se especializa en conectar mujeres jóvenes con hombres ricos». Sofía miró la fotografía y Eduardo vio reconocimiento inmediato en sus ojos, lo cual confirmó sus peores temores.
Eduardo, déjame explicarte. Explícame entonces, explotó él, su control finalmente quebrándose. Dime que no planeaste todo esto desde el principio. Dime que no viste a un viudo vulnerable con dinero y decidiste que yo sería tu boleto hacia la seguridad financiera. ¿Cómo puedes preguntarme eso? La voz de Sofía estaba llena de dolor e incredulidad absoluta. Después de todo lo que hemos vivido juntos, después del amor que hemos construido, ¿cómo puedes creer que sería capaz de algo tan horrible? Porque ya no sé qué creer, gritó Eduardo, toda la angustia de los últimos meses explotando de una vez. Has mentido sobre aspectos fundamentales de tu vida. Esta fotografía sugiere que todo fue planificado. ¿Cómo puedo estar seguro de que no fui simplemente un mark fácil para una estafadora profesional? Sofía lo miró durante un largo momento, lágrimas corriendo por sus mejillas como ríos de dolor puro. ¿Realmente crees que podría fingir el amor que siento por Valentina y Sebastián? ¿Que podría actuar el amor que siento por ti durante meses? No lo sé, dijo Eduardo, su propia voz quebrándose a pesar de su intento de mantenerse frío. Pensé que conocía completamente a Isabela y ella murió dejándome con hijos que no sabía cómo amar. Pensé que tú eras un regalo del destino, pero tal vez solo soy un hombre patético y solitario que fue manipulado fácilmente. Eduardo, por favor. Sofía se acercó a él, pero Eduardo retrocedió como si su toque pudiera quemarlo. Necesito espacio. Necesito tiempo para procesar toda esta información. ¿Y Valentina y Sebastián? Son mis hijos también ahora, al menos en mi corazón. Son mis hijos, dijo Eduardo con una frialdad que la hizo temblar, y mi responsabilidad es protegerlos de cualquier amenaza. Sofía comprendió en ese momento que había perdido todo. El hombre que amaba había desaparecido, reemplazado por el Eduardo frío y desconfiado que había existido antes de que ella entrara en sus vidas. Muy bien, dijo con una dignidad que la sorprendió a ella misma. Prepararé mis cosas. Sofía. Por primera vez, la voz de Eduardo vaciló ligeramente. No, dijo ella con firmeza. Si realmente crees que soy capaz de manipularte y usar a tus hijos para mi beneficio personal, entonces no hay nada más que hablar entre nosotros. Esa noche, mientras Sofía empacaba silenciosamente sus pocas pertenencias, Valentina y Sebastián parecían intuir que algo terrible estaba sucediendo. Lloraron inconsolablemente durante horas, rechazando todos los intentos de Eduardo para calmarlos. Era como si supieran que estaban a punto de perder a la única madre que recordaban. Cuando Sofía bajó las escaleras con su maleta pequeña, encontró a Eduardo en el salón, cargando a Sebastián, que sollozaba desesperadamente. Valentina estaba en su silla, igualmente angustiada, con lágrimas corriendo por sus mejillas rosadas. «Ellos saben», dijo Sofía con voz entrecortada, «saben que me voy». Se acercó y besó suavemente la frente de cada bebé por última vez. «Mamá los ama», susurró. «Nunca olviden eso. Nunca». Luego, sin mirar a Eduardo porque sabía que si lo hacía perdería la poca fuerza que le quedaba, Sofía Mendoza salió de la mansión Morales y de la vida de la familia que había llegado a amar más que a nada en el mundo. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que toda esta tragedia había sido orquestada meticulosamente por alguien que se beneficiaba de la destrucción de su felicidad, y que la verdad real era completamente diferente de lo que Eduardo había sido llevado a creer. 3 semanas habían pasado desde que Sofía había salido de la mansión Morales, y la casa había vuelto a ser el mausoleo frío y silencioso que era antes de su llegada. Valentina y Sebastián lloraban constantemente, rechazando la comida, durmiendo mal y mostrando signos obvios de depresión infantil. Eduardo había contratado 2 niñeras diferentes, pero los bebés las rechazaban completamente, como si supieran instintivamente que no eran su verdadera madre. Eduardo tampoco estaba mejor. Cada rincón de la mansión le recordaba a Sofía.
la cocina donde la había encontrado cantando para los bebés, el jardín donde habían jugado en familia, el nursery donde se habían confesado su amor. Los documentos de Patricio estaban guardados en su caja fuerte, pero las dudas habían comenzado a carcomerle como ácido. ¿Era posible que toda esa ternura, todo ese amor que había presenciado, hubiera sido actuación? ¿Podía alguien fingir tan convincentemente el cariño genuino que había visto en los ojos de Sofía cada vez que miraba a Valentina y Sebastián? Una tarde de marzo, mientras intentaba trabajar en su oficina doméstica, pero era constantemente interrumpido por los llantos inconsolables de los bebés, Eduardo recibió una llamada inesperada que cambiaría todo para siempre. «Señor Morales, habla Carmen Ruiz. Soy profesora de psicología en la Universidad de Barcelona y antigua compañera de clase de Sofía Mendoza. Necesito hablar urgentemente con usted sobre la información falsa que alguien le ha proporcionado acerca de ella». Eduardo sintió que su corazón se aceleraba peligrosamente. ¿Información falsa? Señor Morales, no sé exactamente qué le han dicho sobre Sofía, pero puedo asegurarle que todo lo relacionado con adicciones, violencia o comportamiento manipulador es completamente falso. Sofía es una de las personas más íntegras que he conocido en mi vida. Dan una hora después, Carmen Ruiz estaba sentada en el salón principal de la mansión, rodeada de documentos auténticos y fotografías que pintaban un cuadro completamente diferente de la mujer que Eduardo había llegado a amar. «Señor Morales», comenzó Carmen con voz firme pero comprensiva, «alguien ha fabricado un expediente completamente falso sobre Sofía. Los documentos que le mostraron son falsificaciones sofisticadas, pero falsificaciones al fin». Carmen extendió una serie de certificados médicos auténticos. Estos son los registros reales del tratamiento psicológico que Sofía recibió después de la muerte de Diego. Nunca estuvo en rehabilitación por drogas. Recibió terapia para superar el trauma del accidente y la culpa del sobreviviente, algo completamente normal y saludable. Pero el accidente, comenzó Eduardo. «Fue exactamente como Sofía le contó la primera vez», interrumpió Carmen. «Diego y ella regresaban de una reunión de estudio. No había alcohol involucrado. Sofía pasó todas las pruebas de sobriedad esa noche. El accidente fue causado por un conductor ebrio que se saltó un semáforo y los embistió lateralmente». Carmen mostró el reporte policial original. «Aquí está el informe oficial. Sofía fue víctima, no responsable. Nunca hubo sobornos ni manipulación de evidencia. Todo eso es una invención maliciosa». Eduardo sintió que el mundo giraba a su alrededor. «¿Y la fotografía con ese hombre, Ramón Vidal?» Carmen sonrió tristemente. «Esa fotografía es real, pero el contexto está completamente distorsionado. Ramón Vidal no es ningún intermediario para mujeres. Es el director de la fundación benéfica donde Sofía hacía trabajo voluntario con niños huérfanos. Esa foto fue tomada durante la cena de agradecimiento anual de la fundación». Carmen mostró una serie de fotografías de la misma noche, mostrando el evento completo con docenas de voluntarios y trabajadores sociales. Sofía había estado trabajando gratis con niños traumatizados durante 2 años. Ramón la estaba felicitando porque había conseguido una beca para continuar sus estudios de posgrado en terapia infantil. «¿Pero por qué alguien haría esto?», preguntó Eduardo, aunque en el fondo de su corazón ya sabía la respuesta. «Esa es la pregunta correcta, señor Morales. ¿Quién se beneficia de separarlo de Sofía? ¿Quién tenía acceso a información personal sobre ustedes y los recursos para crear falsificaciones tan elaboradas?» Eduardo sintió como si le hubieran quitado un peso de encima y al mismo tiempo como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Había destruido lo más hermoso que le había pasado en años por las mentiras de alguien en quien confiaba. «Hay algo más»,
agregó Carmen suavemente. Sofía está embarazada, señor Morales, de 3 meses. Me pidió que no se lo dijera, pero creo que usted tiene derecho a saberlo. El mundo de Eduardo se detuvo completamente. ¿Embarazada? Sí, y antes de que pregunte, está luchando sola con el embarazo porque se niega a atrapar a un hombre que claramente no confía en ella. Esas fueron sus palabras exactas. Eduardo se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana para ocultar las lágrimas que comenzaban a rodar por sus mejillas. No solo había perdido a la mujer que amaba por culpa de mentiras maliciosas, sino que había rechazado a la madre de su futuro hijo. ¿Dónde está ahora?, preguntó con voz quebrada. Ha vuelto a su ciudad natal, Girona. Está viviendo en una pensión modesta y trabajando como camarera para mantenerse mientras busca trabajo en su campo profesional. Se niega a aceptar ayuda de cualquiera. Carmen se levantó para irse, pero antes se volvió una última vez. Señor Morales, no sé qué mentiras le contaron sobre Sofía, pero puedo asegurarle que durante los 5 años que la conozco, jamás la he visto mentir ni manipular a nadie. Es incapaz de lastimar deliberadamente a otra persona. Si la ha perdido por culpa de información falsa, ha cometido el error más grande de su vida. Después de que Carmen se fue, Eduardo subió al nursery donde Valentina y Sebastián dormían inquietos con la nueva niñera. Los bebés habían perdido peso, se veían pálidos y sin vida. Era evidente que extrañaban desesperadamente a Sofía. Eduardo comprendió con una claridad devastadora que no solo había destruido su propia felicidad, sino también la de sus hijos. Sofía había sido real, el amor había sido auténtico, todo había sido destruido por las manipulaciones de alguien que se había aprovechado de sus inseguridades y miedos. En ese momento, Eduardo tomó la decisión más importante de su vida. Iría a buscar a Sofía, se disculparía de rodillas si era necesario y le suplicaría una segunda oportunidad. Pero primero tenía que enfrentar al verdadero culpable de esta tragedia. A la mañana siguiente, Eduardo irrumpió en la oficina de Patricio Herrera sin anunciarse, con las evidencias de Carmen en una carpeta bajo el brazo y una furia fría ardiendo en sus ojos. ¿Pensaste que nunca descubriría la verdad?, preguntó Eduardo sin preámbulos, arrojando los documentos reales sobre el escritorio de Patricio. Patricio palideció, pero intentó mantener su compostura. Eduardo, no sé de qué estás hablando. No me mientas, rugió Eduardo. Sé que fabricaste todo ese expediente sobre Sofía, sé que contrataste a falsificadores profesionales para crear documentos falsos, sé que manipulaste fotografías e inventaste historias para separarme de la mujer que amo. Patricio se levantó lentamente, su máscara de preocupación amistosa finalmente cayendo, para revelar el calculador ambicioso que siempre había sido. Eduardo, estabas fuera de control. Esa mujer te tenía completamente hipnotizado. Alguien tenía que salvarte de ti mismo. ¿Salvarme? Destruiste mi familia. Te salvé de una cazafortunas, gritó Patricio de vuelta. Eduardo, sé que estás furioso ahora, pero cuando te calmes te darás cuenta de que hice lo correcto. Una niñera de clase baja que se aprovecha de un viudo vulnerable. Eduardo lo interrumpió con una risa amarga. Esto nunca fue sobre protegerme, ¿verdad? Era sobre la empresa. Querías que me mantuviera deprimido y ausente para poder maniobrar una adquisición hostil. La expresión de Patricio confirmó las sospechas de Eduardo. La empresa necesita liderazgo estable, Eduardo. Tú estabas emocionalmente comprometido, tomando decisiones irracionales. ¿Irracionales? Por primera vez en meses había encontrado equilibrio entre mi vida personal y profesional. Estaba siendo más creativo y productivo que nunca. Estabas distraído por una mujer que claramente solo quería tu dinero. Eduardo se acercó peligrosamente a Patricio, su voz bajando a un susurro amenazante. Sofía está embarazada de mi hijo, y por tu culpa, ella está luchando sola, trabajando como camarera para sobrevivir, porque le hiciste creer
que yo no confío en ella. Patricio retrocedió, finalmente comprendiendo la magnitud del daño que había causado. Eduardo, yo no sabía que estaba embarazada. No me importa lo que sabías o no sabías. Eduardo golpeó el escritorio con tanta fuerza que todo tembló. Destruiste la felicidad de mi familia por tu codicia personal y ahora vas a ayudarme a arreglar el desastre que creaste. Esa misma tarde, Eduardo condujo hacia Girona con el corazón galopando y las manos sudorosas en el volante. Había dejado a Valentina y Sebastián con Carmen, quien había insistido en acompañarlo para ayudar a explicar la situación a Sofía. Encontraron a Sofía trabajando como camarera en un pequeño café cerca de la catedral, llevando un uniforme sencillo que no podía ocultar el pequeño bulto en su vientre. Eduardo se quedó paralizado en la entrada, observando a la mujer que amaba sirviendo mesas con la misma gracia y dignidad que había mostrado siempre, a pesar de las circunstancias difíciles. Cuando Sofía lo vio, se quedó inmóvil con una bandeja en las manos, su rostro pasando por una gama de emociones: sorpresa, dolor, esperanza y finalmente una expresión protectora mientras instintivamente llevaba una mano a su vientre. Eduardo se acercó lentamente, como si se aproximara a algo precioso que podría romperse con el menor movimiento brusco. «Sofía», dijo con voz ronca, «he venido a pedirte perdón. He venido a decirte que sé la verdad sobre todo. Sé que Patricio fabricó toda esa información falsa. Sé que eres inocente de todo lo que te acusé». Sofía lo miró con lágrimas brillando en sus ojos. «Eduardo, sé que estás embarazada», continuó él, su voz quebrándose, «y sé que es mi hijo. Sé que has estado luchando sola porque te hice creer que no confío en ti». Sofía se sentó pesadamente en una silla cercana, como si sus piernas no pudieran sostenerla más. «¿Cómo supiste del bebé?» «Carmen me lo dijo. Pero Sofía, no vine solo por el bebé. Vine porque te amo, porque sin ti Valentina y Sebastián están inconsolables, porque sin ti yo no soy más que la mitad de hombre que quiero ser». Eduardo se arrodilló junto a la silla donde Sofía estaba sentada, tomando sus manos entre las suyas. «Sofía, fui un idiota. Dejé que los miedos y las inseguridades que tenía desde la muerte de Isabela me cegaran ante la verdad. Permití que alguien en quien confiaba manipulara mis emociones y destruyera lo más hermoso que me había pasado en años». Sofía lo miró con los ojos llenos de lágrimas, su mano libre acariciando protectoramente su vientre. «Eduardo, me rompiste el corazón. No solo me acusaste de cosas terribles, sino que dudaste de cada momento que habíamos compartido. Dudaste del amor que sientes por Valentina y Sebastián». «Lo sé», admitió Eduardo, su voz cargada de remordimiento, «y me odio por eso. Pero Sofía, te juro por la memoria de Isabela, por la vida de nuestros hijos, que pasaré el resto de mi vida demostrándote que mi amor por ti es real, que confío en ti completamente». Carmen, que había estado observando desde una distancia respetuosa, se acercó gentilmente. «Sofía, hay algo más que debes saber. Eduardo ha cortado todos los lazos comerciales con Patricio Herrera. Lo ha denunciado por falsificación de documentos y fraude. Está haciendo todo lo posible para reparar el daño que se causó». Sofía miró a Eduardo con sorpresa. «¿Hiciste eso?» «Patricio era mi socio, pero más que eso, era alguien en quien confiaba porque había sido amigo de Isabela. Cuando descubrí que había orquestado todo esto para su beneficio personal, que había manipulado mi dolor para sus propios fines, no solo perdió un socio comercial, perdió cualquier lugar en mi vida». Eduardo se acercó más, su voz bajando a un susurro íntimo. «Sofía, estos últimos días han sido un infierno. Valentina y Sebastián lloran constantemente, no comen bien, no duermen bien, rechazan a cualquier cuidadora que no seas tú. Saben que falta su mamá». «¿Su mamá?», susurró Sofía, nueva esperanza brillando en sus ojos. «Sí, su mamá, porque eso es lo que eres, Sofía. No solo por el bebé que llevas en tu vientre, sino porque desde el primer día
Los amaste como si fueran tuyos. Les diste el amor materno que habían estado buscando desesperadamente. Sofía cerró los ojos, lágrimas rodando por sus mejillas. Los extraño tanto, Eduardo. Cada noche sueño con ellos. Me pregunto si están bien, si me recuerdan. Te recuerdan perfectamente. Sebastián se sienta en tu silla favorita en el nursery y se niega a moverse. Valentina lleva tu bufanda arrastrando por toda la casa. Los dos dicen «mamá» y miran hacia la puerta como esperando que aparezcas. Eduardo se puso de pie y extendió su mano hacia ella. «Sofía Mendoza, ¿me darías una segunda oportunidad? ¿Nos darías una segunda oportunidad? No solo como empleada o niñera, sino como mi esposa, como madre de Valentina y Sebastián, como la mujer que quiero a mi lado por el resto de mi vida». Sofía lo miró durante un largo momento, estudiando sus ojos en busca de cualquier rastro de duda o insinceridad. Lo que vio allí fue amor puro, arrepentimiento genuino y una determinación férrea. «Eduardo», dijo finalmente, «si hacemos esto, si decidimos intentarlo de nuevo, tiene que ser diferente. No puedo vivir con la constante amenaza de que alguien más venga con mentiras y tú vuelvas a dudar de mí. Nunca más», prometió Eduardo solemnemente. «Sofía, he aprendido que el amor verdadero requiere confianza absoluta. He aprendido que la familia que elegimos puede ser más fuerte que cualquier vínculo de sangre. He aprendido que eres la mujer más valiente, más amorosa y más íntegra que he conocido jamás». Eduardo sacó entonces una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Dentro había un anillo de compromiso sencillo pero elegante, con un diamante rodeado de pequeñas esmeraldas que hacían juego con los ojos de Sofía. «Este anillo perteneció a mi abuela», explicó. «Era una mujer fuerte que construyó una familia hermosa desde la nada, que enfrentó pérdidas terribles, pero nunca perdió la capacidad de amar, como tú». Sofía miró el anillo con asombro, luego levantó la vista hacia Eduardo. «¿Me estás pidiendo que me case contigo en un café de Girona mientras llevo un uniforme de camarera?» Eduardo sonrió, la primera sonrisa genuina que había mostrado en semanas. «Te estoy pidiendo que te cases conmigo donde quiera que estés, como quiera que estés vestida, porque te amo exactamente como eres en este momento». «Sí», susurró Sofía, nuevas lágrimas corriendo por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de felicidad pura. «Sí, me casaré contigo, Eduardo Morales». Eduardo deslizó el anillo en su dedo y la besó con una ternura que prometía amor eterno, protección inquebrantable y una familia construida sobre cimientos sólidos de confianza mutua. Cuando regresaron a Barcelona esa noche, Valentina y Sebastián corrieron hacia Sofía con gritos de alegría que podrían haberse escuchado en toda la mansión. Los bebés se aferraron a ella como si nunca más fueran a soltarla, y por primera vez en semanas sonrieron sus sonrisas brillantes que habían estado ausentes durante tanto tiempo. «Mamá», dijo Sebastián claramente, una de sus primeras palabras reales. «Mamá casa», agregó Valentina, como si entendiera instintivamente que esta vez Sofía había vuelto para quedarse. 6 meses después, Sofía y Eduardo se casaron en una ceremonia íntima en los jardines de la mansión, con Valentina y Sebastián como pajes de honor y Carmen como madrina. Sofía estaba radiante en su vestido de novia, diseñado especialmente para acomodar su vientre de 8 meses, y Eduardo no pudo contener las lágrimas cuando intercambiaron votos que prometían amor incondicional, confianza absoluta y una familia unida para siempre. 2 semanas después de la boda, nació Isabela Carmen Morales, nombrada así en honor a la primera esposa de Eduardo y a la amiga que había salvado su matrimonio. Cuando Eduardo sostuvo a su nueva hija por primera vez, con Sofía radiante a su lado y Valentina y Sebastián tocando curiosamente los deditos de su hermana, supo que había encontrado la felicidad completa.
Valentina y Sebastián adoptaron inmediatamente a la pequeña Isabela, insistiendo en ayudar con cada aspecto de su cuidado. Era evidente que entendían que ahora eran una familia de 5, unida no solo por amor, sino también por las pruebas que habían superado juntos. Un año después, mientras observaba a Sofía jugando en el jardín con los 3 niños, Eduardo reflexionó sobre el viaje increíble que los había llevado a este momento. Había aprendido que el amor verdadero no es frágil, sino resistente. Había descubierto que la confianza, una vez quebrada y luego reparada adecuadamente, puede volverse incluso más fuerte que antes. La Fundación Sofía Morales, que habían establecido juntos, ahora ayudaba a familias en crisis y proporcionaba apoyo psicológico a niños que habían perdido a sus padres. Era la forma de Sofía de transformar su propio dolor en algo hermoso que podía ayudar a otros. Patricio Herrera había sido condenado por falsificación de documentos y fraude, y había perdido no solo su licencia profesional, sino también toda credibilidad en el mundo empresarial. La empresa que había codiciado tanto estaba ahora más próspera que nunca bajo el liderazgo renovado de Eduardo. Pero más importante que cualquier éxito profesional o justicia legal era la familia que habían construido. Una familia que demostraba que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, que la confianza puede ser reparada cuando ambas partes están comprometidas con la verdad, y que las familias más hermosas a menudo se forman de maneras inesperadas. Esa noche, mientras acostaban a los 3 niños con la rutina familiar de cuentos, canciones y besos de buenas noches, Sofía y Eduardo se sentaron en su terraza favorita, observando las estrellas mediterráneas y planificando el futuro. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Eduardo suavemente, de haber elegido una vida tan complicada con un hombre que casi lo arruina todo por sus propios miedos. Sofía se acurrucó contra él, su mano descansando sobre su corazón, donde podía sentir su ritmo constante y tranquilizador. Nunca, respondió sin dudarlo. Eduardo, cada desafío que enfrentamos nos hizo más fuertes. Cada momento difícil nos enseñó a valorar más lo que tenemos. No cambiaría nada de nuestra historia porque nos trajo exactamente aquí, a este momento perfecto. Eduardo la besó suavemente, saboreando la verdad de sus palabras. Te amo, Sofía Morales. Te amo por quien eres, por la madre increíble que eres para nuestros hijos, por la mujer valiente que nunca se rindió con nosotros. Y yo te amo a ti, respondió ella, por el hombre que eres cuando permites que tu corazón guíe, por el padre maravilloso que te has convertido, por elegir creer en el amor incluso cuando era difícil. Desde el monitor del bebé llegaron los sonidos suaves de sus 3 hijos durmiendo pacíficamente. Valentina murmurando en sueños, Sebastián riéndose bajito por algo en su sueño, e Isabela haciendo los soniditos adorables que hacen los bebés muy pequeños. Eduardo y Sofía sonrieron, sabiendo que al día siguiente se despertarían en su vida perfecta. Una vida construida sobre cimientos sólidos de amor verdadero, confianza restaurada y la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier cosa que el futuro les trajera. Porque habían aprendido que el amor verdadero no es perfecto, sino resiliente. No es fácil, sino que vale la pena luchar por él. Y las mejores familias no son las que nunca enfrentan problemas, sino las que aprenden a superarlos juntas, saliendo más fuertes y más unidas del otro lado. Y ahí tienen esta hermosa historia de amor, perdón y familia. ¿Qué opinan? ¿Creen que Eduardo tomó la decisión correcta al darle una segunda oportunidad al amor? ¿Qué harían ustedes en el lugar de Sofía? Cuéntenme en los comentarios desde qué país nos están viendo y qué les pareció esta historia. No olviden darle like a este video, suscribirse al canal para más historias que tocan el corazón y compartir con alguien que necesite recordar que el amor verdadero siempre encuentra la manera de triunfar.
Porque a veces las mejores familias nacen cuando menos lo esperamos, y el amor más fuerte es aquel que sobrevive a las tormentas más difíciles. Hasta el próximo vídeo.